Siendo las 14 horas con 0 minutos del día 31 de octubre del año en curso, el Comité Técnico de la Oficina Nacional de Protección Ambiental declara formalmente iniciada la sesión ordinaria número 34, con sede de la Sala de Análisis Ecológico Central, relativa al seguimiento del expediente ambiental ECO 501-66, denominado La Cañada de las Aves. Se solicita a los miembros del comité levantar la mano para registrar su asistencia y establecer el quórum legal. Gracias. Con mayoría de miembros presentes, se declara abierta la sesión. Damos inicio con la lectura del expediente ECO 501-66, referente a los hallazgos preliminares del área natural conocida como la Cañada de las Aves. Se hace el conocimiento de todos los presentes que la presente sesión quedará grabada como evidencia oficial para fines de transparencia, seguimiento técnico y control archivístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción 4 del reglamento interno. Informe narrativo de los hechos. Siendo las 22 horas, comienza la intervención de la brigada ECO 501-66. Esta fue desplegada en coordinación con para atender un foco reportado por el satélite. El acceso al paraje de extrema dificultad retrasó la llegada al perímetro activo. A las 22 horas se estableció el campamento dentro de una base operativa unos 500 metros frente a las principales llamas. Las condiciones meteorológicas eran anómalas, vientos erráticos de dirección variable y una calina densa que olía a ceniza metálica no vegetal. El fuego presentaba un comportamiento atípico, con patrones de propagación concéntricos, sugiriendo múltiples puntos de origen simultáneos. Aunque no se detectaron focos secundarios en el reconocimiento satelital inicial. A las 0:30 horas, el avance y primera anomalía. La brigada inició labores de contención mediante la apertura de una línea de control perimetral. El fuego, de intensidad moderada a alta, consumía preferentemente matorral bajo y pastizales secos. Aproximadamente a la 1:15 horas, el brigadista reportó una inconsistencia. Un sector de aproximadamente 10 metros de diámetro en el epicentro del incendio, mismo que parecía completamente intacto, mientras el fuego lo circulaba, pero no lo invadía. El patrón de combustión formaba un anillo casi perfecto alrededor de esta zona de explosión. Se ordenó investigar. 1:45 horas, con el objetivo anómalo ECOI 01 dentro del círculo de vegetación no consumida, el equipo localizó el origen de la anomalía. Se trataba de un ejemplar de garambullo, aproximadamente de unos 2.5 metros de altura. Su morfología era profundamente aberrante. El espécimen se erguía en una silueta que replicaba de manera equívoca y perturbadora una cruz latina. Un brazo principal vertical se alzaba mientras un claudóceo horizontal perfectamente perpendicular, idéntico gruesor, se extendía desde un punto de 2/3 de su altura, creando una interacción definida y geométrica. En los puntos de unión, las espinas formaban cruces diminutas y perfectas, como si el crecimiento hubiera sido meticulosamente dirigido. No presentaba daño alguno por el fuego, su estructura cruciforme mantenía un color verde azulado y no mostraba signos de calor, combustión o estrés hídrico. La temperatura ambiente en un radio de 5 metros alrededor del espécimen era de 15 grados centígrados, inferior a la del resto del incendio. Un brigadista al aproximarse reportó una sensación de vacío sonoro, una amortiguación extrema de todos los ruidos del incendio que reemplazaba por un zumbido de baja frecuencia, descrito como un canto distorsionado. A las 2:20 horas empezaron a escuchar cosas y a registrar audiovisualmente anomalías. Fue el primero en manifestar una reacción adversa. El brigadista comenzó a reportar que el zumbido de canto se convertía en una voz. Describió la sensación como agujas de hielo en los oídos acompañadas de una cafela severa. Minutos después, otro efectivo comenzó a experimentar episodios de desorientación severa y náuseas. Se ordenó el relevo inmediato de ambos efectivos y su retirada a la periferia del círculo de influencia del espécimen. Sus síntomas remitieron parcialmente a los 15 minutos de alejarse del radio de 10 metros. A las 3:50 horas manifestaron fenómenos no corporales, a esta hora con el incendio principal contenido en un 60%, pero el espécimen aún irradiando su zona de exclusión térmica y acústica. El resto del equipo comenzó a reportar experiencias perspectivas alteradas. Estas manifestaciones de naturaleza subjetiva, pero con patrones comunes alarmantes, se detallan a continuación. Brigadista reportó visiones periféricas de figuras altas y delgadas como sombras de humo con contornos definidos, que se movían en el límite del círculo de fuego. Afirmó que estas siluetas no proyectaban sombra y se desvanecían al mirarlas directamente. El brigadista
Experimentó una compulsión repentina e incontrolable de postrarse de rodillas frente a la estructura cruciforme. Tuvo que ser sujetado físicamente por dos compañeros. Posteriormente se describió una sensación de llamado o invocación, una voz no audible que prometía refugio en la quietud. El sargento comenzó a recitar en un estado cercano al trance lo que describió como oraciones en una lengua de tierra y raíces. Fragmentos de su discurso grabados en el registro de audio, archivo de voz 73X40. Incluye frases repetitivas como el que permanece en el fuego y no es devorado, el axis verde en un mundo de ceniza y la primera palabra y la última hoja. Su tono de voz era plano y mecánico, antinatural. El brigadista, este efectivo visiblemente afectado, manteniendo una lucidez, proporcionó el testimonio más descriptivo y perturbador. Informó con voz atrocontada con evidencia de terror. El fuego no ardía, consumía, rezaba, añadió. Las llamas se inclinaban, se doblaban hacia ese con forma de cruz. No era el viento, era una... El fuego estaba adorando, o esa cosa teniéndola, o ambas. Esa danza era la cosa más horrible que he visto. Estos eventos colectivos crearon un clima de máxima tensión y confusión operativa. La eficacia del equipo se vio mermada en un 70%. Se tomó la decisión de no intentar ningún contacto físico con el espécimen ECOI 001 y establecer un perímetro de exclusión de 20 metros a su alrededor, centrándose en las labores de extinción externas. 6:30 horas, intento de muestreo y reacción por el objeto. Por orden del centro de mando de la transmisión, se intentó obtener una muestra del espécimen. El brigadista se aproximó a una distancia aproximadamente de 1 metro. El efectivo detuvo su avance. Reportó por el canal de comunicación interno que sentía un frío tan intenso, un frío que quema como el hielo seco, que le impedía acercarse. Declaró que no era una temperatura, era una advertencia. Ante la imposibilidad física de proceder y siguiendo el protocolo de contingencia para la evidencia anómala, el brigadista optó por utilizar la cámara termográfica y la cámara digital de alta resolución con zoom óptico para documentar el espécimen a distancia, obteniendo la imagen del registro ECOI 001. En el momento en que la cámara digital capturó la fotografía, se registró un evento lumínico de alta intensidad, mismo que no emitió 50 metros. Experimentaron un fallo total temporal de 37 segundos. El brigadista fue expulsado hacia atrás por una fuerza invisible, sufriendo contusiones leves y una desorientación. A las 8 horas, pese a la anomalía y retirada, con la llegada de la luz solar, los fenómenos asociados al espécimen ECOI 001 cesaron de manera abrupta. El zumbido desapareció. La temperatura ambiente se normalizó. El garabullo cruciforme permaneció en su estado original, erguido e intacto, en medio de un paisaje calcinado. El incendio fue dado por controlado a las 8:15 horas. La brigada, exhausta y psicológicamente afectada, inició la retirada a las 8:30 horas. Recomendaciones, conclusiones y acciones recomendadas. El incendio en el paraje La Cañada de las Aves presenta características atípicas que exceden el marco de un evento pirológico convencional. Se sugiere una investigación en conjunto con la para elaborar una cobertura oficial. El espécimen designado como ECOI 001 es el epicentro confirmado de una serie de fenómenos anómalos de naturaleza termodinámica, acústica, electromagnética y psicoperspectiva. Su morfología cruciforme y la disposición de sus espinas en cruce sugiere una inteligencia detrás del fenómeno o una propiedad mimética de alto riesgo. La reacción del personal, incluida la descripción del fuego como entidad en un acto de adoración, sugiere un efecto neurológico o psicoactivo de origen desconocido, capaz de inducir experiencias de tipo trascendental, altamente perturbadoras y con patrones iconográficos específicos. Se desconoce el origen del espécimen. Su estudio requiere protocolos de bioseguridad de nivel 4 o superior. Se recomienda notificar de manera reservada a la para el establecimiento de un cordón de seguridad perimetral. Se recomienda encarecidamente la clasificación inmediata de este incidente bajo el lema de seguridad nacional máxima.
El área debe ser acordonada de manera permanente y discreta bajo la cobertura de una reserva ecológica de regeneración controlada. Todo el personal de la brigada ECO 501-66 debe ser sometido a evaluaciones psicológicas y médicas exhaustivas. Deberán permanecer en cuarentena cognitiva bajo el protocolo espejismo durante un mínimo de 30 días con seguimiento continuo. Se prohíbe terminantemente cualquier nuevo intento de interacción con el COI 001 sin la autorización expresa del o con la coordinación de bajo los límites encargados por. El presente informe es una constancia fidedigna de los hechos ocurridos basadas en los reportes verbales del personal, los registros de audio sobrevivientes al pulso y la observación directa del suscrito jefe de la brigada ECO 566, mismos que se anexa la fotografía del registro de la evidencia ECOI 001 tomada a las 06:32 horas durante el intento fallido del muestreo. La imagen capturada con equipo de alta resolución muestra la integridad total del espécimen, su morfología cruciforme y el contraste con el terreno carbonizado. La imagen ha sido tratada para eliminar metadatos geolocalizadores. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16 horas con 30 minutos, se da por concluida la sesión correspondiente al expediente ECO 501-66. Se solicita archivar el presente registro bajo la clasificación restringida, conforme a los lineamientos del protocolo verde 12. Que nadie más lo escuche. Pero